Imagina un lugar en el mundo donde la paz entre sus naciones lleve camino de durar un siglo, un lugar donde se pueda circular libremente, no solo como turista, sino como ciudadano y como trabajador, con todos los derechos que ofrece la edad moderna. Un lugar donde la libertad individual, la raza, las religiones, la diferencia, la discapacidad y los variados estilos de vida se respeten. Un lugar construido con un cruce de culturas que no se enfrenten y compiten deslealmente, sino que se enriquecen, colaboran y vuelcan toda su creatividad en inventar nuevas fórmulas de progreso y de convivencia. Imagina el lugar donde seguir evolucionando dentro de este extraordinario planeta que nos acoge a todos. ¿Lo imaginas? Pues ese lugar existe, se llama Europa, la reserva democrática del mundo, un continente convertido por méritos propios en patrimonio de la humanidad. Impresionante. Cuando estaba en Honduras me había imaginado muchas veces cómo sería Europa y definitivamente ha superado mis expectativas. Es increíble ver a todo el mundo moviéndose libremente a través de toda la Unión Europea, donde podés trabajar en cualquier país. Ojalá América pudiera seguir ese mismo camino. Desde 1987, 10 millones de jóvenes europeos de distintas culturas han disfrutado de un plan para la movilidad de estudiantes universitarios creado por la Unión Europea. 30 años después, han sido 2 millones de parejas estables y 1 millón de hijos de Erasmus. Este mosaico cultural refleja la gran diversidad de esta comunidad que nació después de la Segunda Guerra Mundial para promover la paz, los valores y el bienestar de sus ciudadanos. Erasmus forma parte de Erasmus Plus, un programa mucho más amplio que ofrece formación y prácticas profesionales a universitarios, además de intercambios entre institutos de secundaria y la posibilidad de realizar un trabajo social y solidario en el servicio civil europeo. Más de 7.000 personas, entre ellos 75 eurodiputados de 28 países, trabajan para estudiar y aprobar leyes que nos afectan a 500 millones de europeos. La Eurocámara es el parlamento transnacional del mundo. Lo eligen directamente los ciudadanos. Desde 1979 celebran elecciones cada 5 años. En 2019 se fijaron para el 26 de mayo. En 1941, en pleno éxito del fascismo, el Manifiesto de Ventotene, un texto precursor del federalismo europeo, afirmaba por una Europa libre y unida. La Unión Europea es el mayor proyecto nacional democrático construido en la historia moderna. Nació como plan defensivo después de la Segunda Guerra Mundial y su primer paso fue unificar la historia del carbón y del acero porque era la base de la maquinaria de la guerra. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, declaró que la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, era el primer paso hacia una federación europea y advirtió que no sabía una vez ni una hora de conjunto. Con los tratados de Roma llegó el mercado común y la política agraria impulsada por todos los países miembros. Años después se creó la Unión Aduanera para ampliar los mercados. La moderna Unión Europea se consolidó con el Tratado de la Matrix, la Carta Documental en año
1999 con la llegada de la moneda única, el euro. Hubo que esperar en el 2007 para que el Tratado de Lisboa dotara de personalidad jurídica a la Unión Europea, permitiendo la firma de tratados internacionales. Gracias a la unión de 28 países, hemos podido vivir cerca de 8 años ininterrumpida, el periodo más largo de la historia de Europa. Ahora tenemos la oportunidad de seguir progresando, construyendo y avanzando con herramientas pacíficas hacia la europea que queremos. La llegada de la crisis financiera del 2008, la peor recesión en el mundo desde los años 30, y la crisis de los refugiados del 2015, Europa tuvo que despertar de su dulce sueño. Ambos episodios obligaron a la Unión Europea a agarrar con firmeza el timón durante la tempestad y reconducir su rumbo. Sin duda, no todo ha sido positivo. La Unión Europea, en los últimos años de la crisis económica y financiera, gestionó en los gobiernos del Parlamento y de la Comisión mediante políticas y entranzas de gastos públicos han tenido graves consecuencias sociales en términos de desigualdad, precariedad y pobreza, particularmente en países como Grecia, Portugal y España. El refuerzo de la dimensión social del proyecto europeo aparece, por tanto, como uno de los principales retos del futuro, al mismo tiempo que la crisis migratoria viene siendo incentivada por discursos alarmistas que promueven la xenofonía del nacionalismo y la desagregación. Para el 29 de marzo del 2019 estaba previsto la salida del Reino Unido y la Unión Europea. Millones de británicos residentes en su país o en el extranjero podrían sufrir las consecuencias de una decisión muy controversial, tomada por una escasa mayoría de votantes. Según el Eurobarómetro, desde entonces el apoyo a la Unión Europea y a la moneda única ha sido más fuerte entre el resto de los europeos. La verdad en que vivimos está sufriendo un ataque discriminado de posverdad. Eso implica el bombardeo constante de Donald Trump contra los medios de comunicación, con la idea de que los periodistas son los enemigos del pueblo. Estíbano fue la estrategia que consiguió la elección de Donald Trump contra todo pronóstico. 2 años después intervino en Brasil para llevar al poder al ultraconservador Jair Bolsonaro. Se apoyó en un grupo racista y la clase obrera blanca fue la más afectada por la crisis económica del año 2008 para impulsar su cruzada hacia su triunfo de la extrema derecha en el mundo. Y ahora Bruselas pretende agrupar a todos los partidos ultraconservadores en Europa en el movimiento. El objetivo es destruir la Unión Europea. La Unión Europea sigue en proceso de construcción, una obra de ingeniería social, política y económica de este calibre requiere de muchas décadas a través de siglos de esfuerzos para seguir liderando el mejor estilo de vida de este planeta en el que vivimos. La proliferación nuclear, las migraciones, el cambio climático y como consecuencia los desastres naturales son algunos de los desafíos que tenemos por delante y hay mucho más. Lo que está claro que esta obra maestra que ha sido capaz de crear la humanidad no tiene precedente. Esta unión ha nacido a mediados del siglo XX. Se enfrenta ahora el gran desafío de una nueva era. Queda mucho por hacer, pero si hemos llegado hasta aquí, podemos seguir avanzando. Es necesario garantizar los derechos de las personas y a la vez a la salud y la biodiversidad del planeta de la firma del Acuerdo de París.
La Unión Europea lidera la lucha contra los cambios climáticos del mundo y la descarbonización de la economía para el año 2050.